Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Les saludo con mucho gusto. Soy Dania Aizpuru desde Miami. Hoy tenemos un tema muy interesante y vamos a hablar sobre la depresión y el suicidio. Evidentemente, ha sido uno de los problemas más grandes que ha tenido Estados Unidos. Estamos hablando de que diariamente mueren 132 personas. Y tenemos también que 48.344 personas padecen de depresión. Es un problema muy serio a nivel mundial. También tenemos los datos de que 284 millones de personas padecen también de depresión, y uno de los estudios más importantes que tenemos aquí en Estados Unidos arrojan que 800,000 personas mueren por suicidio cada año. Estás hablando de que muere una persona cada 40 segundos. Para explicarnos todo esto, tenemos a la psicóloga Vanessa Sierra, que es especialista en neurociencia y nos está acompañando desde la Ciudad de México. Bienvenida, Vane. Gracias por estar conmigo de nuevo. Te lo agradezco muchísimo. Como te comentaba, imagina nada más que una persona muere cada 40 segundos en el mundo Sí, debido al suicidio. Imagina nada más. es una locura. Es que ahí yo quiero hacer un primer comentario y Ujú. es el muchísima gente que está deprimida no sabe que está deprimida y o bien no se han atendido porque no lo saben o bien Ajá, no piensan que su depresión es tan profunda como para llegar a un suicidio, ¿no? ya. ¿Qué significa la depresión per se? Eso es por un Correcto. lado. Y por otro lado, ¿qué te lleva al suicidio? Es decir, ¿es una persona que ha estado deprimida por mucho tiempo o es una persona que ya tiene una enfermedad psiquiátrica, psicológica? A ver, explícanos un poquito eso. Sí, es que hay comorbilidad con la depresión, con otras cosas que pueden ser factores precipitantes para un suicidio. No toda Ujú. la gente que tiene un cuadro depresivo ya diagnosticado, que tiene trastorno depresivo, se va a suicidar, no, pero sí sus posibilidades son más altas. Vamos a empezar explicando la depresión per se. Hay dos tipos de depresión, la depresión exógena, que es la que viene por lo que pasa afuera, y la depresión endógena, que es por algo que está sucediendo adentro. En el afuera, cuando yo tengo una pérdida, cuando se muere un ser querido, cuando tengo una pérdida que al parecer no es tan importante, pero por ejemplo pierdo un trabajo o no sé, pierdo a la pareja, hay un rompimiento, esa es una depresión, puede ser un trigger de depresión exógena. Y la depresión endógena es cuando los neurotransmisores, en particular la serotonina, no funcionan bien, mis niveles de serotonina no son los correctos y Ujú. entonces tengo tendencia a deprimirme. Ahí estás hablando cuando una persona necesita medicamentos o ya nacen con ese problema. Exactamente, necesitan medicamentos. Pues nacen con ese problema, pero te digo, su personalidad, también hay otra cosa, hay personalidad depresiva. La gente que, ¿a qué me refiero con personalidad depresiva? Es gente que tiende al pesimismo, es gente que tiende a ser más aislada, es gente que tiende a tener un pensamiento un poco gris con respecto a las cosas, entonces entra en comorbilidad con otras cosas. Y eso puede ser un detonador. Yo no sabía que mis niveles de serotonina son incorrectos, que necesito un recapturador de la serotonina, que esos son los antidepresivos, y entonces, pues Mm. claro, puedo desarrollar, no de la noche a la mañana, pero desarrollo un cuadro depresivo. Ahora, ¿qué es un cuadro depresivo? Por eso decíamos, muchísima gente no sabe que está deprimida. Ahí te va. Si bien está matizada la depresión por tristeza, porque sí está matizada normalmente por un panorama para la propia persona muy grisáceo y muy triste, la gente cree que estar deprimido es estar triste. No necesariamente, ahí te van los síntomas.
Tristeza es uno. Primero vamos a hablar como de síntomas físicos y después como de síntomas psicológicos, ¿de acuerdo? Pensamiento. Físicamente, la persona tiende a estar triste, baja de energía, no se puede concentrar, las actividades de las que antes disfrutaba en este momento no le son muy atractivas, un descuido de su persona fuerte, ¿no? Irritabilidad, mucha irritabilidad, problemas en el sueño, es decir, la persona duerme más o duerme menos. ¿Comparado con qué? Con lo que dormía antes. Puede ser que en determinado momento simplemente sea un periodo corto que tengas de alguna preocupación, o sea, eh, Exacto. esa es una depresión todavía cuando es un problema muy, vamos, por ejemplo, ahorita en el confinamiento tenemos un problema de depresión que nos está durando un par de meses, después ya empiezas a tus actividades y ya regresas a tu vida normal. Pero si Exacto. esto persiste, el estar triste todo el tiempo, el tener problemas con tu, tu higiene y todos los puntos que nos estás diciendo, si eso continúa, entonces ya es una depresión. Correcto. Normalmente ¿Cuándo sí tomas medicamento y cuándo no? Cuando tú dices, ok, voy a ir a un médico y voy a tomar medicamento. ¿Cómo detectas tú eso en ti mismo? Y, por ejemplo, también, ¿cómo detectas eso en tu familia? lo primero es lo que tú dices, los tiempos. Cuando yo sé que estoy pasando por un momento difícil, un cuadro depresivo es cuando esta sintomatología, que te digo que es parte, ahorita la completo, es parte del cuadro, tiene que tener un tiempo de evolución de por lo menos como mínimo de 4 a 6 semanas y como, o sea, y que se extienda por lo menos, o sea, 4 a 6 semanas que no la persona, en lugar de empezar a mejorar, sigue empeorando. Un tiempo de 1 a 6 semanas y cuando el problema pasa de los 3 meses a los 6, ya se puede considerar que tiene un cuadro depresivo. ¿De acuerdo? Esa es la No primera. antes, no No, no antes. antes. No, no antes. Ah, y No si ya antes. tienes muchos años así con un estado de ánimo muy cabizbajo, con poca energía, sin ganas de hacer cosas, etcétera, Que hay tiene personas que pueden durar años y años felices y no se dan cuenta nunca de que tienen depresión. uno se imagina que la persona deprimida, digo, si hay casos así, está Ujú. ya en la cama todo el tiempo, sin hacer ninguna actividad, comiendo muy poco, abusando a lo mejor de algunas sustancias, etcétera. Pero bueno, eso ya son casos muy, muy agudos de una depresión. Claro. Hay gente que es depresivo funcional, o sea, tiene un trabajo, va, produce, vamos, su vida va y viene a la oficina, lo que tenga que hacer, participa incluso en actividades familiares y todo, pero el problema es su pensamiento. ¿Cuándo yo decido ir a un médico? ¿Cuándo yo puedo detectar una depresión en mí mismo y decir, no es mi personalidad, tengo depresión? Por ejemplo, si tú te comparas con años anteriores o con meses anteriores de tu vida, o sea, tú dices, a ver, he subido muchísimo de peso, estoy comiendo muchísimo, o al revés, estoy comiendo muy poco, muy, muy poco, y además lo que como no me satisface, no me llena. Las Mm. actividades que hacía ahora ya no son de mi agrado para nada. Ni las series de televisión, ni el cine, ni leer, ni las cosas que yo disfrutaba ya no me llaman la atención para nada. Luego, no me concentro, simple y sencillamente no me concentro. Trato de hacer una tarea, leer algo y no lo consigo, ¿no? Mi libido está bajísima, o sea, mi deseo sexual Mm. es, la verdad, apagadísimo, ¿no? No pongo atención en lo que hacen los demás, estoy demasiado atenta en mi propio pensamiento que normalmente es fatalista, que devalúa, es autodevaluatorio, ¿no? Yo no Ya. puedo, la gente es más inteligente que yo, todo el mundo tiene mejor suerte que yo, Es preocupante, aparte las cifras son alarmantes. Estás hablando de muy a una la... cantidad de 800,000 personas, pero también están dentro de esas 800,000 personas niños de 10 a 25 años. Ajá. Entonces, ¿qué sucede ahí? ¿Cómo puedes tú empezar a detectar cuando tus hijos tienen este tipo de problemas? ¿Cuáles son las Ok, primeras señales? Las primeras, hay ok. niños que son tímidos por naturaleza, que su personalidad es a lo mejor un poquito corta, no todos los niños son juguetones, no todos los niños son tan platicadores, Ujú. entonces lo primero es que sus límites de tolerancia son muy bajitos y se frustran con muchísima rapidez, entonces hay que observarlo muy bien, ¿no?
son vulnerables o se sienten vulnerables a que cualquier cosa los puede destruir. Por otro lado, también es la culpa, la vierten en ellos mismos. Pérdida del amor o del apoyo emocional. El niño siente que cuando los papás se enojan con él, lo reprenden, le ponen un límite, están perdiendo su cariño. Él siente que está perdiendo el amor. Los fracasos personales o económicos. Económicos estamos hablando ya de un adulto, pero en los niños los fracasos personales. Es decir, si él hizo con mucho esfuerzo un trabajo para la escuela, una presentación, una maqueta, un sistema solar, lo que sea, lo llevó al colegio y los niños se burlaron o no una buena calificación, él lo vive como un fracaso terrible. Y también las responsabilidades nuevas o amenaza de responsabilidades. Eso aplica más a los adultos, pero a los niños también. ¿A qué me refiero? Cuando van a cambiar de año escolar, de ciclo escolar, se ponen muy nerviosos porque pues piensan que les viene algo terriblemente difícil, o bien cuando se cambian de casa y tienen nuevos compañeros, no saben si van a ser aceptados. Esos pueden ser factores precipitantes para un cuadro depresivo. ¿Cómo empieza a reaccionar el niño? Pues empieza a retraer, no quiere ir a la escuela, aunque sí tenga amiguitos que lo inviten a jugar, pues él dice que a él no le interesa tanto ese grupo, se empieza a ensimismar, empieza, y entonces ahí es donde me puedo dar cuenta a lo mejor que se está deprimiendo más los síntomas que mencioné antes, cambios en su alimentación, cambios en el sueño, cambios en su concentración, incluso nerviosismo y ansiedad. Por ejemplo, niño que nunca se había mordido las uñas, se las empieza a morder. Niño que nunca había sido inquieto, empieza a ser inquieto. En el caso de los chicos que son adolescentes, ya que están creciendo, que se están convirtiendo en adolescentes, en adultos, ¿cómo sabes tú diferenciar el cambio, el proceso que están teniendo los niños con una depresión ya seria, con la idea de llevarlos definitivamente a un médico para que los pueda ayudar o auxiliar en el proceso? Normalmente alguien que va a tener una de adulto, un episodio depresivo, un cuadro depresivo, debuta en la adolescencia. Vamos a ver los qué es un adolescente normal y cuál es el que no. El adolescente normal está irritado sí o sí. Todo te dice que ash, que qué horror, que por qué siempre él, que por qué tiene que recoger, que por qué no sé qué. Un adolescente deprimido no va a estar irritado, va a estar iracundo. ¿Me entiendes? Esa irritabilidad va a pasar a un enojo muy fuerte. Un adolescente normal, los planes de los papás y la familia ya le parecen lo más aburrido del mundo. Yo no quiero que me vean contigo en el mall. Qué horror. Yo quiero ir con mis amigos. Un adolescente que se está deprimiendo puede ser todo lo contrario. O sea, en lugar de ir con sus amigos, se empieza a retraer y quiere estar pegado a la televisión y se siente inseguro y por más que los papás a lo mejor le dicen, oye, sal, no lo hace. Casi siempre lleva comorbilidad con abuso de sustancias. O sea, eso puede desatar no solo depresión, quien estaba propenso a un trastorno de personalidad, en este caso estamos hablando de depresión, tiene comorbilidad con abuso de sustancias. O sea, se vuelve impulsivo y empieza a abusar de sustancias. Un adolescente normal se fuma un cigarro a escondidas y se pone por ahí de repente una borrachera, de repente. Y pues bueno, uno como papá tiene control y va observando. No, te estoy hablando ya de abuso de sustancias, pues severo. ¿Cuáles son las señales para saber que ellos están no solo pasando por un problema de depresión, sino que ya los está llevando o tienen inclinaciones hacia el suicidio? No lo sé si existe alguna diferencia entre los niños, los adolescentes y los adultos. ¿Qué diferencia existe entre ellos y cuáles son las señales? Con los niños es difícil saberlo, desafortunadamente. O sea, yo creo que ahí sí tendría que haber la intervención de un experto, ya sea un psiquiatra o un psicólogo que atienda a niños, porque los niños no son mucho de hablar, más bien se expresan a través de terapia de juego, etcétera. Pero los adolescentes, número uno, lo van a intentar, desafortunadamente lo van a intentar, entonces si tenemos en casa medicamentos de prescripción que de repente nos empiecen a faltar o algo, aguas, porque puede ser que lo puedan intentar. Dos, en el lenguaje, esto es bien importante, Dania, fíjate, no es lo mismo que alguien que está muy deprimido, aunque sepa que está deprimido, diga, tengo ganas de morirme, yo me quiero morir, a me quiero matar.
Entonces una persona muy deprimida te puede decir, yo de veras me quiero morir, no le veo sentido a la vida, quisiera morirme o quisiera dormirme para siempre, sí, bueno, pero Ujú. una persona está como con intento suicida va a decir, yo me quiero matar. Y empiezan a hacer preguntas extrañas sobre combinaciones de algunos medicamentos que podrían funcionar, hay que estar muy atento a eso, los adolescentes. Empiezan a preguntar si tenemos en casa armas, muchísimo cuidado porque empiezan a preguntar cómo funcionan. Tú le empiezas a preguntar a un adolescente, oye, ¿y a dónde fuiste? Pues a donde siempre. ¿Y con quién? Pues con mis amigos de siempre. ¿Y qué cenaste? Lo de siempre. O sea, no les gusta hablar de su vida. Es más, hasta lo sienten intrusivo. Entonces es como difícil. Pero bueno, cosas que podemos Claro. estar atentos. Si están consumiendo sustancias, ahí sí lo siento, pero cateo al cuarto. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, es muy dado a que tienes que respetar y no meterte en la vida de ellos, etcétera, etcétera. Entonces, yo asumo no solo que es el hecho de que los padres trabajan demasiado y no conviven con sus hijos lo suficiente para conocerlos, sino que también de repente tiene mucho que ver con la cultura de no meterte el individualismo, no meterte con ni siquiera con tus hijos, ni te metas conmigo, ni yo me meto contigo. Exacto. Una cosa es que yo diga, a ver, socio, porque llegó oliendo a marihuana, porque le vi los ojos rojos, porque sospecho que está consumiendo algo y lo siento mucho, Ujú, pero cuando llegue a casa voy a revisar sus cajones. Y otra muy distinta es que me encuentre sus diarios, su libro, un cuaderno con sus anotaciones y me dedique a leer. Tampoco, ujú. ¿no? Cuando yo de veras estoy preocupada por mi hijo o por mi hija, muy preocupada, pues sí voy a estar buscando hasta y voy a leer el diario y está mal hecho, pero lo hacemos, ¿no? Claro. Depende qué señal esté dando también la persona, o sea, eh, es a lo que voy, depende yo cómo vea los cambios de mi hijo, o sea, si antes era una persona alegre, era una persona que participaba en las conversaciones, que era una persona que sus actividades eran estar afuera o estar adentro, pero participaba y todo, y ahora sus actividades son a puerta cerrada todo el tiempo. Decíamos de esto, en lugar de estar irritable, está iracundo, ¿no? O sea, hay adolescentes que empiezan a romper cosas, a tirar cosas por la ventana y cuando los papás les preguntan qué pasa, pues nada, quería escuchar cómo se rompía una botella. Bueno, Tiene que haber, ¿no, Vane, ya, el la, cuadro de la, depresión primero antes de llegar al suicidio o exacto, es... exacto. El suicidio de hecho es como la parte más aguda de una depresión. Oye, Vane, y también estaba checando los datos y me estaba dando cuenta de que los hombres, de cada 100 hombres, 60 mujeres se suicidan, por ejemplo, y ya que estamos hablando en este extremo, de 100 hombres, 60 mujeres se suicidan, es decir, 40 hombres más de lo que se suicidan las mujeres. ¿A qué crees Ujú. que se deba esto? ¿Por qué los hombres tienen más tendencia al suicidio? Los hombres, no sé si por mayor carga hormonal, mayor, la verdad es que no lo sé, pero tienen una tasa de éxito cuando intentan el suicidio mayor que la de las mujeres. Saben cómo operar un arma y la usan. También estamos hablando de que las mujeres damos vida, entonces es como atípico para nosotras el tener esa tendencia, no que no la tengamos, pero quitar la vida es menos posible para nosotras. Psicológicamente estamos diseñadas para proveer, para dar vida, para generarla y no quitarla. O sea, se me otorgó a mí una vida, la propia. Yo otorgué vida también. Quitármela es como, es un conflicto, yo creo, psicológico muy, muy marcado ahí, ¿no? Ujú. Claro. Háblanos un poquito de la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Y tiene que ver con esta relación de la depresión, el suicidio y todo esto. ¿Tiene que ver? ¿Ayuda? No, no tanto. Es decir, sí ayuda en el aspecto de que si yo soy una persona, y ahorita explicamos que soy una persona que tiene inteligencia emocional alta, si estoy pasando por un periodo depresivo puede ser que no lo pase tan mal y que además con inteligencia emocional es buena, me cae el 20 de que sí estoy deprimida, o sea, no estoy pasando por una tristeza, ya pasaron varios meses,
esto ya no es normal y es más probable que yo acuda por ayuda. Estás hablando de que la inteligencia emocional es un tema de autoestima Sí y no, no o no necesariamente. necesariamente. O no necesariamente, hay gente que tiene baja autoestima y tiene mucha inteligencia social. La inteligencia emocional es saber comportarte y dar la respuesta adecuada ante cada situación. Entonces, la persona que está deprimida no es que tenga o no tenga inteligencia emocional, es que a lo mejor se ve deteriorada. O sea, la gente dice, oye, es una persona de lo más seca, de lo más gruñona, de lo más aburrida. Pues a mí no me encanta estar con esa persona, pero la propia persona quizá lo sabe, ¿no? ¿De qué forma cerraríamos con esta situación, Vane, de la depresión y la depresión al extremo que nos lleva al suicidio? Ya vimos los datos que son alarmantes. Sí, ¿Qué nos no, dirías tú? ¿Qué nos recomendarías? mira, yo quisiera cerrar con dos cosas. Una me la estás pidiendo y la otra, la verdad es que yo quisiera como agregarla porque la gente normalmente lo confundimos porque no sabemos. La primera es lo del suicidio, la importancia del suicidio. Si yo Ujú. conozco bien a una persona, no importa si es mi esposo, mi hijo, sea adolescente, sea niño, es mi esposa, es mi cuñada, no importa, la gente que yo conozco bien, empiezo a ver estos signos de los que platicamos, poner atención porque posiblemente se está deprimiendo. Otra, nunca atribuirlo a que así es su carácter. O sea, hay gente que no, hombre, así lleva años, así es ella. Yo no creo que haya un carácter. Una persona deprimida no es cuestión de carácter, tiene personalidad depresiva y a lo mejor lleva años deprimido. La buena noticia es que se puede salir de esa depresión con tratamiento, el tratamiento correcto que dicte un profesional de la salud. La mala noticia es que cuando una persona debuta muy joven con la depresión, es posible que su diagnóstico y su pronóstico no sea tan favorable. Las cifras dicen que por lo menos entre un 40 y un 50% de la gente vamos a sufrir de depresión en algún momento de nuestra vida, pero ya de cuadro depresivo. No me refiero a una depresión de pérdida pasajera, ¿no? Ujú. Eso estaba estipulado entre el 2020 y 2022 en una investigación que se empezó en el 2012. Entonces, la mala noticia es que si yo debuto antes, siendo adolescente o siendo niño, mi pronóstico es peor, pero hay tratamiento. Y cuando yo tengo un cuadro ya depresivo, puedo salir del cuadro depresivo con ayuda, con tratamiento, pero tengo un 30% de posibilidad de que me dé otro. Y si me da otro en mi vida, que pueden estar separados por años incluso, si me da otro, tengo un 70% de posibilidad de que me dé otro. Es decir, una persona que debuta con un cuadro depresivo, pues la verdad es que su pronóstico no es muy bueno, porque tiene que tener entonces mucho cuidado y entonces ponerse a hacer mucho deporte, alejarse de sustancias, rodearse de actividades y de gente lo mejor y lo más sano que se pueda. He conocido muchísimas personas que, por ejemplo, son adictos al alcohol y son Ajá, gente claramente deprimidos y dicen, sí, yo ya, ahí voy. Y van con el sí. psicólogo, se atienden, después recaen constantemente, no Sí. obtienen los resultados. ¿Cuál es la diferencia para obtener un resultado positivo en todo esto, a final de cuentas? Normalmente, fíjate, normalmente la comorbilidad de abuso, en particular de alcohol, va aunada a un cuadro depresivo severo. Y entonces es Mm. cuando el alcohólico ya no es funcional, ni siquiera ya puede ir a trabajar, o sea, ya su tolerancia al alcohol es muy baja, etcétera. Normalmente una persona muy deprimida, alcohólica, cuando está ya en una etapa también de depresión tremenda, o sea, si yo bebo, no Claro, pienso en lo que me está sucediendo, en que estoy sufriendo, en que me siento solo, sola, en que soy un fracaso, en que no puedo hacer nada bien, entonces mejor me compro una botella y me anestesio. Entonces sí, la comorbilidad de alcohol, de abuso de alcohol o alcoholismo ya declarado con depresión es del 100%. Es muy raro, muy, muy raro encontrarte una persona que solamente padece de alcoholismo. Te digo que yo quisiera cerrar con otra cosa que es la diferencia entre el trastorno bipolar y la depresión. Bueno, más bien mm, explicar qué es el trastorno bipolar, porque es una parte depresiva.
no, la gente creemos en general que alguien bipolar es alguien que cambia de estado de humor con mucha frecuencia y está súper feliz en la mañana y en la tarde está enojadísimo. Puede ser, ese es un síntoma. La verdad es que el trastorno bipolar es un episodio fuerte de manía o hipomanía, ahora explico brevemente cualquiera de las dos, y después combinado con un episodio fuerte de depresión. ¿Qué es tener un episodio de manía o hipomanía? Es donde las emociones están totalmente exacerbadas y normalmente son emociones positivas. Y bueno, hipomanía es lo mismo, pero más, todavía más florido. Esa es la Mm. manía. Y después viene un episodio depresivo. Un episodio depresivo que puede ir de leve a moderado, incluso a grave. Entonces, ese es el trastorno bipolar. Quería dejarles esa información para que la gente sepa y tenga conocimiento de que el trastorno bipolar no es un estado, no es un cambio de humor, ni de días, es de meses. Y también es un Claro. trastorno, igual que la depresión, muy difícil de controlar, muy difícil de tratar. Perfecto, gracias por estar con nosotros el día de hoy, Vane. Gracias por toda esa información que seguramente nos va a ayudar bastante a aclarar muchas de las dudas que tenemos. Y por supuesto, en mi caso, yo lo que puedo decir es que hay que tener mucho autoconocimiento, entendernos, saber eh, que sí, qué cambios tenemos, qué cambios no tenemos, tratar de detectar todo lo antes posible para buscar ayuda en caso de que se necesite tener ayuda. Gracias por estar Claro. con nosotros. Gracias a No, al todos contrario, y nos vemos hasta la próxima.